Bueno, bienvenidos, bienvenidas, un gusto tenerlas aquí esta tarde para el segundo panel de la tercera sesión de las jornadas de literatura comparada, que este año se titulan Intervenciones, impresos periódicos y trazos efímeros, y que estamos realizando todos los jueves del mes de noviembre. Esta edición de las jornadas, que es la sexta, se realiza en el marco del programa de Magíster en Literatura Comparada y el Departamento de Literatura de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez, y el encuentro es parte a la vez de las actividades del proyecto Redes, Cultural Intervention in Latin American Magazines, que dirige Claudia Darrigrandi y que se aloja a la vez en el Centro de Estudios Americanos, el CEA. Así que bueno, nuevamente entonces les doy la bienvenida y los voy a dejar con nuestra colega, profesora también del departamento, Verónica Ramírez, que va a estar moderando la mesa que tenemos ahora, que se titula Digitalizando la prensa anglófona de Chile del siglo XIX, el archivo en tiempos de pandemia. Y agradezco, por supuesto, muchísimo tanto a Claudia, como a Antonia, como a Jennifer y Michelle por la presentación de hoy, y por supuesto Verónica por la moderación. Gracias, Cintia. Buenas tardes. Quiero agradecer primero a los organizadores de esta sexta jornada de literatura comparada de la Universidad Adolfo Ibáñez, al Magíster de Literatura Comparada a cargo de Cintia, al CEA, ¿no es cierto?, dirigido por Gonzalo Serrano, al Departamento de Literatura, donde está con especial la labor de Claudia Darrigandi, que ha dedicado el mayor esfuerzo para realizar, ¿no es cierto?, esta actividad en un año tan complejo y raro por lo demás. Así que muchas gracias, Claudia. Hasta el momento las jornadas han estado muy interesantes. Entonces doy la bienvenida y voy a presentar ahora a las expositoras. Jennifer Hayward, profesora de Virginia Meyers de Inglés, Medios Globales y Estudios Digitales en el College of Wooster, Ohio, en Estados Unidos. Recibió su doctorado en la Universidad de Princeton. Y también Michelle Prane, profesora del Departamento de Literatura de nuestra Facultad de Artes Liberales, candidata a doctora por la Universidad Católica de Valparaíso. Mientras Jennifer se desempeñaba como Fulbright Scholar en Chile en los años 2016 y 2017, lanzó junto a Michelle Prane el proyecto de Humanidades Digitales financiado desde el 2018 por una beca de la Research Society for Victorian Periodicals Grant, que es justamente el proyecto que van a presentar hoy día. A continuación le voy a dar la palabra entonces a las investigadoras, quienes harán una presentación sobre este proyecto, y después de ello damos paso a un conversatorio. Hola, buenas tardes a todos. Voy a comenzar hablando yo, y Jennifer va a ir también interviniendo a lo largo de esta presentación. Y les ruego que, como los micrófonos, con la presentación, digamos, no vemos todas las caras, si es que quieren hacer alguna pregunta en el desarrollo de la exposición, interrumpan, no hay problema. Y también está el chat disponible para ir anotando preguntas también. Normalmente Claudia, ¿verdad?, lee las preguntas al final, también es una buena solución, o nuestra moderadora de hoy, Verónica. Entonces voy a compartir con ustedes la pantalla de nuestra presentación de hoy. Bueno, nosotros llamamos a nuestro proyecto, ¿verdad?, Digitalizando la prensa anglófona de Chile del siglo XIX, y su subtítulo es El archivo en tiempos de pandemia. Pensamos en este subtítulo porque en estos meses realmente hemos tomado conciencia de lo que es investigar en tiempos en que no podemos acceder libremente a los archivos, a las bibliotecas, donde realmente la distancia social nos ha afectado mucho desde esa perspectiva, pero también hemos visto la cantidad de oportunidades que se nos abren a través de la digitalización y los proyectos de humanidades digitales. Entonces, vamos a también reflexionar un poco sobre esas mismas oportunidades de trabajo colaborativo a distancia, en tiempos en que no podemos viajar,
de accesibilidad a archivos que están cerrados y a bibliotecas que están cerradas, y al mismo tiempo una oportunidad para generar redes de investigación. Michelle, no sé si puedes agrandarla, ponerla en modo presentación, o prefieres dejarla así, como tú prefieras. ¿Ustedes ven bien o muy chiquitito? A ver, ¿así se ve un poquito mejor? ¿Sí? Ahí está, perfecto. Perfecto, ok. Entonces, primero, digamos, a modo introductorio, voy a referirme a 3 grandes preguntas, ¿verdad?, que están en el origen de este proyecto. Bueno, ¿cómo nace este proyecto, este trabajo colaborativo en equipo? Con Jennifer, con los estudiantes de Jennifer en Estados Unidos, con estudiantes y ayudantes acá en Chile, etcétera. Bueno, los periódicos anglo-chilenos, ¿verdad? El objeto que nos convoca ha sido al mismo tiempo el imán, de alguna manera, que nos ha reunido a todos. Les puse aquí como subtítulo, ¿verdad?, del estudio de la fuente al estudio del objeto y del fenómeno. Porque, por ejemplo, con Jennifer coincidimos en que ambas recurrimos a los diarios como fuente histórica para tratar de reconstruir en determinadas ocasiones la historia de la colectividad británica en Chile, ciertos hechos puntuales, la historia de viajeros, la historia de las casas comerciales, otros, digamos, han estudiado la historia de las guerras mundiales a través de la prensa, etcétera. Pero en el fondo, dentro de los fenómenos que se han dado en los últimos tiempos, cómo se han ido surgiendo nuevos campos de estudio, ¿cierto?, la cultura empresa, las materialidades, nos hemos ido dando cuenta que estos periódicos al mismo tiempo tienen un valor muy grande como objetos. Y al mismo tiempo, por ser prensa publicada en inglés en Chile, pertenecen a un campo emergente que se está dando dentro de la cultura impresa, que es el de en inglés se ocupa el concepto Foreign Language Press, ¿ya? La prensa escrita en lengua extranjera. Un poco en la presentación anterior, ¿cierto?, surgió este tema a propósito de revistas culturales que han surgido en el exilio, por ejemplo, latinoamericanos publicando en francés en países donde estuvieron en exilio. Ese es un caso, ¿verdad?, cuando una comunidad diaspórica escribe en su propia lengua cuando llega a un país en que se habla un idioma distinto al del lugar de procedencia. Ahí se genera, es una de las instancias en que se genera la prensa en lengua foránea. Pero también se da en otros contextos, no solamente en contextos de exilio, también en contextos de migraciones, ¿verdad?, en contextos de distintos motivos, ¿verdad?, de diásporas, de comunidades. Entonces, en el caso de la prensa anglófona del siglo XIX en Chile, realmente tenemos que pensar en la época del Imperio Británico, del Imperio Victoriano y del colonialismo, ¿cierto? Y cómo en distintas partes del mundo se instalaron settlers o colonos, ¿verdad?, inmigrantes en distintas formas, a veces en los márgenes del imperio formal, pero también en el caso de Chile del imperio informal, por intereses comerciales, intereses en la minería, en el comercio, etcétera, etcétera. Entonces, eso también, digamos, el tema del fenómeno de la prensa en lengua foránea se presta hoy en día, como vamos a ver más adelante, para entregarnos nuevas posibilidades, ya desde el punto de vista de la investigación. Porque no solamente nos propone hacernos cargo de este fenómeno de la prensa foránea de manera interdisciplinaria, desde los estudios de la cultura impresa, desde la literatura, la historia, la sociología, etcétera, etcétera, sino que también nos da esta posibilidad de hacerlo desde maneras colaborativas de investigación. En este sentido, de alguna manera, se dan como muchas posibilidades y también cambios de paradigma en investigación, porque digamos, la mejor manera de hacerse cargo de estos impresos es a través de alianzas no solamente interdisciplinarias, sino también internacionales, donde se manejen varios idiomas
y también, como hemos podido constatar un poco a lo largo de este proyecto, integrando estudiantes, estudiando ayudantes que también de una u otra forma están interesados en este fenómeno y a través de su trabajo y de su feedback van expandiendo, digamos, esta red de estudio. Bueno, dentro de, refiriéndonos todavía a cómo nace este trabajo, surgen dos temas aquí claves que también vamos a tratar más adelante, espero, que es el cómo salvaguardar y acceder a estas escasas colecciones existentes. Hemos hablado un poco respecto a la accesibilidad, perdón, en tiempos de pandemia, ¿cierto? Efectivamente, cuando se arman equipos interdisciplinarios e internacionales, tenemos el problema del viaje, ¿cierto? Para poder llegar a los archivos. Entonces, realmente las colecciones digitalizadas nos permiten, nos facilitan ese acceso, un acceso global a las colecciones. Y en este sentido, eso no solamente tiene posibilidades dentro de los equipos de trabajo, sino que son posibilidades que se van expandiendo, porque en la medida en que las redes de investigadores van aumentando, cada vez se hacen más globales los accesos. Entonces, es muy interesante de repente constatar que alguien accede a un archivo, una colección chilena, desde, no solamente desde a lo mejor Chile y Estados Unidos, sino que también desde Francia, desde Uruguay, desde tal país en Canadá, qué sé yo, y así en expansión. Y por otro lado, está el fenómeno de salvaguardar las colecciones, ¿cierto? Es importante decir en relación al corpus, ¿verdad?, que estamos estudiando nosotros, el de la prensa anglófona producida en Valparaíso en el siglo XIX, que de todos los títulos que hay, la gran mayoría, por lo que sabemos, por lo menos hasta ahora, salvo que nos encontremos con alguna sorpresa por ahí escondida, es que son colecciones que ya no existen en otras partes. ¿Ya? En Valparaíso ya no quedan copias de estos archivos. En la British Library de Inglaterra solamente hay ejemplares de dos solamente de los títulos y parciales solamente de algunos años. Lo mismo en algunos repositorios de Estados Unidos. Pero hay muchos que ya desaparecieron y desaparecieron para siempre, ¿cierto? Entonces, frente a eso también nos sentimos esta necesidad bastante urgente de salvaguardar estas colecciones que tienen en algunos casos más de 100 años y que tienen una materialidad perecible, el papel por esencia. Bueno, dejo con ustedes entonces a Jennifer ahora, que se va a referir en términos generales a la presentación de hoy. Jennifer, estás sin audio, Jennifer. De veras, muchas gracias. Gracias por esta excelente introducción por Michelle. Voy a explicar solamente el esquema de lo que vamos a presentar hoy. Primero vamos a hablar de la importancia de hacer visible estos archivos paginados, como estaba explicando Michelle. En este caso, los periódicos de lengua inglesa, el Foreign Language Press, que fueron publicados en Valparaíso, Chile, entre 1843 y, bueno, para nosotros el proyecto termina en 1906. Segundo, explicaremos el primer fase del proyecto en lo que nuestro equipo transnacional de académicos y estudiantes hemos trabajado en la digitalización, edición y difusión también de estos diarios con el generoso aporte de una beca de la Research Society for Victorian Periodicals. Para explicar por qué es tan importante preservar este archivo en particular, que está actualmente en peligro de desaparecer, es porque, como ya saben, la ciudad de Puerto de Valparaíso, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2003, cuenta con una larga historia de intercambio intercultural transoceánico y nos entrega una excepcional cantidad de información sobre la temprana globalización. Nuestra presentación esbozará la contribución de este proyecto al desarrollo del archivo digital,
Los resultados de esta primera etapa, completado en agosto de 2019, se han materializado en un sitio de web Omeka, que los vamos a presentar más adelante, cuyas imágenes y metadata permitirá a los investigadores estudiar las poco estudiadas conexiones entre Latinoamérica y Gran Bretaña en el siglo XIX. Y tengo como mi background, uno de estos, Arturo Hillsby, y estoy con ustedes en Paseo Atkinson actualmente, porque este pintor nos dejó muchas memorias de ese entonces en Valparaíso. Bueno, tercer parte, al final de nuestra charla, hablaremos un poco del futuro desarrollo del proyecto. Concentraremos en difusión y análisis de los diarios en forma digital, o sea, integraremos esta data digital con los archivos digitales de periódicos de Norte Global a través de redes internacionales. Esperamos intercambiar técnicas y métodos con otros proyectos vinculados a las humanidades digitales. Por ejemplo, topic modeling, de lo que vamos a hablar un poco, y métodos más efectivos para extraer texto legible de las letras borrosas que se encuentran en la impresión del siglo XIX. También continuamos conectando nuestro proyecto con otros archivos digitales con el fin de ampliar nuestra red de investigación. Vamos a comenzar entonces con la primera etapa, ¿verdad?, del esquema que les mostramos, que habla sobre la importancia de visibilizar estos archivos que aparecen marginados. Uno dice, bueno, ¿marginados desde dónde? ¿Cierto? ¿Dónde está el centro y dónde está la periferia? Son distintas perspectivas realmente hablar de su marginalización. Para, digamos, el norte global, si es que uno piensa en las redes donde se están estudiando los periódicos digitalizados, hay muy pocos, digamos, colecciones de Latinoamérica, Sudamérica, conectadas a estas redes, ¿ya? Entonces, ahí hay un factor por el cual queremos también integrar estas colecciones a las redes, digamos, de archivos digitales del hemisferio norte. Pero también cuando hablamos de archivos marginados nos referimos a la propia realidad nacional. Este fenómeno de la prensa que decíamos escrita en lengua extranjera o foreign language press, lamentablemente, digamos, corresponde a colecciones que dentro de una biblioteca nacional no tienen la relevancia suficiente como para ser prioridad en estos procesos de digitalización. En ese sentido es interesante lo que planteaba, ¿verdad?, en la sesión anterior Horacio, ¿verdad?, Horacio Tarcus, que nos hablaba de este nacionalismo metodológico del que hablaba, ¿verdad?, ocupó esa palabra, nacionalismo metodológico, porque claro, tiene sentido absolutamente dentro de los criterios de una biblioteca nacional darle prioridad a las digitalizaciones de colecciones nacionales esenciales, y de hecho la Biblioteca Nacional Memoria Chilena, Biblioteca Nacional Digital, están haciendo un esfuerzo enorme en ese sentido, y ya han empezado con un proyecto piloto de digitalizar los diarios regionales desde periferia a centro, en Magallanes y en la zona norte, ya que va avanzando de periferia, como les digo, las regiones extremas de nuestro Chile hacia adentro. Pero, ¿qué pasa con las colecciones que no están en lengua española, verdad? Están marginalizadas dentro de las colecciones de la Biblioteca Nacional porque no se les da prioridad, se consideran extranjeras realmente, no chilenas. Pero al mismo tiempo, desde el exterior, no se consideran prensa del Reino Unido, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, son archivos que han quedado marginados. Y este es uno de los factores, ¿verdad?, que los los pone en peligro, que sean colecciones olvidadas. Pero también hay otras razones, ¿verdad?, que los ponen en peligro, que son, por ejemplo, las amenazas naturales que tenemos en nuestro país.
Sabemos que Chile, digamos, con la costa oeste de Sudamérica, tienen una alta sismicidad, y constatamos cada cierto tiempo los graves daños que se producen con los grandes terremotos en esta zona del Pacífico Sur, ¿verdad? Junto a la sismicidad tenemos una falta de financiamiento para la conservación de estas colecciones impresas, ¿ya? Que ya decíamos al principio, tienen una materialidad perecible, o sea, el papel y la tinta no están pensadas para perdurar, ¿verdad? Por otra parte, existe una sensación de aislamiento y desconocimiento de estas colecciones de periódicos cuando uno las estudia. Dentro de nuestra propia realidad chilena, hay mucha gente, o más aún dentro de la realidad de Valparaíso mismo, mucha gente no tiene idea que se publicaron periódicos en inglés, en francés, en alemán, en italiano, en el siglo XIX y a principios del siglo XX, un poco justamente por la importancia que tuvo Valparaíso en este marco que explicaba Jennifer de la temprana globalización, y justamente por la cantidad de colonias o comunidades extranjeras que se instalaron con mucha fuerza dentro de Valparaíso, como puerto principal del Pacífico Sur de la costa sudamericana. Bueno, y como les mencionaba antes, otra de las grandes amenazas es que estos periódicos, por ser de lengua foránea, no son prioritarios dentro de lo que son las bibliotecas nacionales. Y por lo tanto, quedan marginados, pero al mismo tiempo faltan especialistas que manejen la lengua de estos periódicos. Entonces, aunque a veces alguien los conozca y sepa que son una buena fuente, normalmente que es la primera aproximación a estos periódicos por la información que contienen, está la barrera idiomática para muchos investigadores, ¿cierto? Entonces, estas son algunas de las amenazas que los vuelven vulnerables y que los ponen en una situación marginal frente a otras colecciones. Junto a esto tenemos otras amenazas emergentes para estas colecciones, ¿cierto? Bueno, la crisis climática, ¿cierto? La sequía y los mega incendios descontrolados. Hace unos años tuvimos en el caso de Valparaíso el mega incendio que avanzó sobre la ciudad y que destruyó cuántas viviendas. No sería raro que esto avanzara más allá. Siempre es una amenaza y cada vez más, ¿cierto? Por otro lado, respecto a la crisis climática, sobre todo en las regiones costeras, tenemos el problema de las cada vez más frecuentes marejadas, con consecuentes inundaciones, los desbordes de los ríos, los aluviones, las inundaciones. Recordemos también lo que pasó en la década de los 80 con el archivo del Mercurio, en la avenida Santa María. Y junto a eso, ¿verdad? En el contexto desde octubre del año pasado ha estado el peligro de las quemas de edificios en tiempos de inestabilidad o crisis social. Si pensamos en lo que pasó en la iglesia de San Borja, por ejemplo, que tenía digamos, unos vitrales muy valiosos, etcétera. O sea, también es un peligro que no podemos negar, ¿verdad? En estos tiempos, para edificios patrimoniales, como podría ser la propia Biblioteca Nacional. Bueno, junto con estos peligros, ¿cierto? Bueno, también aquí mostrarles algunas imágenes que nos hablan de esta temprana globalización de Valparaíso, declarada por la UNESCO. De hecho, fue uno de los motivos por los cuales la UNESCO en su declaratoria de Valparaíso como Patrimonio de la Humanidad, digamos, consideró a la ciudad puerto como un lugar relevante. El hecho que llegaran y salieran en este puerto de tránsito barcos de banderas de distintas partes del mundo. En ese sentido, la situación de un puerto es como la situación de cualquier frontera, ¿verdad? Un lugar de traspaso, de un fluir, de intercambio, no solamente materiales, de importaciones y exportaciones, sino también de objetos impresos y también de información y cultura, por supuesto. Entonces, bueno, está esta imagen tan destacada, ¿verdad?, de Sommerscale, de las afueras de Valparaíso, esta del Muelle Prat, y estos comerciantes, todos de origen británico, ¿verdad?, a mediados del siglo XIX. Y a propósito de la circulación, ¿verdad?, que se produce a través de los objetos impresos, esta es una imagen muy bonita, un grabado que apareció acá en Chile en la década de 1870,
publicado en The Valparaiso West Coast Mail, una imagen, un grabado de las calles de Valparaíso en 1866, cuando se hace inminente el bombardeo por parte de España en la ciudad de Valparaíso, y todo el mundo trata de escapar rápido hacia los cerros, en el sector donde ahora está el reloj Turri. Pero esta en realidad lo publicaron en Valparaíso, pero es una copia de una imagen que se publicó en una revista ilustrada francesa. Uno de estos tantos ejemplos, como también pasó con el London Illustrated News y su edición especial de Chile, imágenes de Chile, representaciones de Chile que circularon en Europa, así como circulaba la información de Europa por los medios en prensa foráneas de Chile. Y algunos otros ejemplos, ¿verdad?, de la Foreign Language Press, donde uno ve estos intercambios culturales, ¿verdad? En el avisaje, por ejemplo, bueno, acá abajo hay un aviso de la Pacific Steam Navigation Company, que fue la primera línea de vapores que aceleró no solamente la globalización, digamos, sino por los tiempos, ¿verdad?, cómo se acortan los tiempos de navegación, sino este fuerte vínculo entre Valparaíso y el Reino Unido, con Liverpool, y esta circulación de bienes, materiales y de personas también. Varios ejemplos acá donde se combina el inglés y el castellano, ¿cierto? Se combinan materiales como el vino chileno y el té importado, que circulan a través del avisaje, no solamente de importaciones y exportaciones, ¿cierto? Bueno, entonces tener en cuenta para el surgimiento de este fenómeno de la Foreign Language Press, en este caso prensa anglófona en inglés publicada en Valparaíso, no solamente publicada, sino que, digamos, redactada e impresa en Valparaíso, es que Valparaíso fue, como creo que les mencionaba antes, el principal puerto comercial de la costa oeste de Sudamérica, antes de la apertura del Canal de Panamá en 1914. Por lo tanto, era un lugar de recalada obligado antes o en camino al Estrecho de Magallanes, en el tránsito entre la costa oeste de América, Norteamérica o Sudamérica, o lugar de recalada de los que venían de Europa hacia América, de ida y vuelta. Por otra parte, es muy importante pensar que como archivo ya de Foreign Language Press, de prensa en lengua extranjera, hay una riqueza que tiene que ver con precisamente la historia global, de viaje, de migraciones, diáspora, intercambios de todo tipo. Entonces, bueno, como les decía Jennifer antes, ¿verdad?, entre nuestro periodo, o sea, el periodo que nosotros estamos abordando en este proyecto de digitalización va de 1843 a 1914, porque los primeros que tenemos en la Biblioteca Nacional periódicos son de 1843, de Valparaíso English Mercury. Y nuestro campo de estudio, digamos, lo estamos remitiendo al, como dicen en inglés, el siglo XIX largo, ¿verdad?, hasta antes de la Primera Guerra Mundial. En todo este periodo, digamos, no es nada difícil observar los fuertes lazos que hay entre Europa y Sudamérica a través de estos periódicos. Entonces, como fuente en ese sentido, es muy interesante poder abordar tantas problemáticas teniendo esta perspectiva de alguna manera bifocal o una perspectiva distinta también a la de la prensa nacional tradicional a través de estos objetos. Después, sí, acá Jennifer les va a explicar las colecciones que hemos digitalizado hasta ahora y cómo hemos dividido este periodo de la prensa. Bueno, gracias, Michelle. Sí, para nosotros es muy interesante hablando de esta historia de inmigración y diáspora, ver cómo ha cambiado esta colonia británica y realmente ha seguido el proceso de todas las colonias de cualquier país en cualquier región del mundo. Llegaron primero,
¿verdad? Siempre gente buscando algo, y más que nada hombres buscando algo, o plata, o oro, o información, o en este caso de Chile, estaban buscando a dónde vender los productos del Industrial Revolution. Así que los primeros que llegaron eran comerciantes, y en esa primera etapa de la colonia fundaron diarios realmente para mí no muy interesante, porque se tratan más que nada de pura información comercial, rutas de barco, precios de bienes mercantiles, etc. Y como ven, los títulos de esta etapa eran The Valparaiso English Mercury, The Mercantile Register, The Echo, The Herald, y todos están realmente enfocados en trade, información mercantil. En la segunda etapa, la segunda mitad del siglo XIX, la colonia empezó a diversificarse un poco. Llegaron mujeres, empezaron a incluir familias en la colonia, fundaron instituciones culturales como iglesias, colegios, el Sporting de Viña del Mar y todo eso. A consecuencia, los diarios empezaron a incluir contenido más, según yo, por lo menos, interesante, reportaje político y cultural, material literario y artístico, incluso columnas de consejos y cocina. Y esos son los títulos de esta etapa: Valparaiso and West Coast Mail, Chilean Times, Star of Chile, que es para mí súper interesante, que paró de publicarse en 1906, cuando les tocó este terremoto horrible, y Anglo-Chilean Times. Y como pueden ver también, los diarios de la primera etapa no se publicaron por mucho tiempo, 1 año, a lo máximo 2 años, y los diarios de la segunda etapa, que para nosotros son súper interesantes, se publicaron para años y años, y eso se muestra que había en ese entonces una colonia más avanzada, más grande y con instituciones culturales también. Y para terminar, en la tercera fase de la colonia, en el siglo XX, la colonia empezó por fin a ser más híbrida. La gente de la familia británica empezó a casarse con chilenos, por fin a aprender castellano, por fin a salir de su mundo puro colonial. No es de extrañar entonces que los diarios reflejan este gran cambio. Su contenido se transformó gradualmente, no solo en su idioma, pero también en sus anuncios, imágenes, realmente en todo. Es muy, muy interesante. Y para una etapa futura de este proyecto, nos encantaría digitalizar el South Pacific Mail, pero como pueden ver, duró por décadas realmente, no solamente años, así que es mucho, mucho, mucho para digitalizar, y para eso necesitamos tiempo y realmente una beca enorme, así que eso realmente es para el futuro. Ahora estamos concentrando en los de la segunda mitad del siglo XIX realmente, pero también porque son tan cortos podemos digitalizar los de la primera etapa, que realmente tienen contenido interesante para economists, historians, gente en campos así. Así que Michelle va a seguir con la segunda parte. Ahí sí. Quizás agregar también a lo que dice Jennifer sobre los periódicos que hemos situado en esta tercera etapa, es que está el tema de derechos de autor también,
O sea, como por ejemplo The Chilean Times, The South Pacific Mail se extendió hasta la década de los 60, es complicado, ¿verdad?, hacerse cargo de material más reciente, sobre todo cuando uno se está trabajando con instituciones que son del mundo británico, que tienen derechos de autor que son mucho más exigentes que los nuestros y que consideran 140 años digamos, antes de poder digitalizar y hacerlo como dominio público. O sea, más del doble que acá. Entonces, bueno, si seguimos adelante, podemos hablar sobre el desarrollo del proyecto, qué es cómo ha ido avanzando la digitalización, de estas colecciones de prensa anglófona de Chile del siglo XIX hasta ahora. Con esta beca que mencionaban antes Verónica y Michelle, y Jennifer, digo, de la Research Society for Victorian Periodicals, pudimos entre el 2018 y el 2019 entonces digitalizar con nuestro equipo en el laboratorio digital de la Biblioteca Nacional varios títulos. Hay mucho todavía por hacer, ¿cierto? Porque necesitamos más recursos, necesitamos más tiempo, pero se conforma un equipo interdisciplinario y también con estudiantes, ayudantes y personal de la misma Biblioteca Nacional que nos capacitó en el uso de estos escáneres del laboratorio, que son equipos de última generación realmente, pero que digamos no dan abasto con todo lo que está en el tiempo de espera para ser digitalizado, ¿verdad? Sabemos que Memoria Chilena ha hecho un trabajo maravilloso en ese sentido, en poner a disposición de todo el país y del mundo entero, si se quisiera, ¿verdad? Materiales muy sensibles para nuestra cultura nacional, pero efectivamente hay que esperar y que se nos asignen tiempo. Los objetivos de este proyecto, entonces, son la creación de un archivo digital de periódicos anglófonos publicados en Chile del siglo XIX, de libre acceso. Eso es lo más importante, libre acceso. O sea, no es solamente digitalizar para preservar y archivar en los computadores de la Biblioteca Nacional o en nuestros propios computadores, sino que es archivar para poner en plataformas y que sean de uso público. Nosotros, Jennifer les va a mostrar, ya tenemos, estamos armando un repositorio, ya se pueden visitar varios de estos ejemplares, y la Biblioteca Nacional próximamente va a subir a Biblioteca Nacional Digital también las colecciones de periódicos anglo-chilenos que ya pudimos digitalizar. Junto con el archivo digital queremos optimizar el uso de las colecciones de periódicos para su preservación, claro está, pero también para su valoración como patrimonio cultural, como objetos que están en un estado, en algunos casos de un deterioro bastante avanzado y que tienen que pasar por un proceso de estabilización, al menos, si no restauración, antes de poder ser digitalizados, digamos, de ponerlos dentro de los escáneres, y también de valorarlos desde el punto de vista de la investigación, digamos, en cuanto a la información que poseen. También nuestro objetivo es colaborar con la Biblioteca Nacional de Chile, como ha sido hasta ahora, para asegurar la diseminación de estas colecciones internacionalmente, dentro y fuera de Latinoamérica. Porque aunque la Biblioteca Nacional nos suba estas colecciones a Biblioteca Nacional Digital, o también nosotros si lo ponemos en nuestro repositorio, si es que estas colecciones no se ponen en relación a otras colecciones y a otras redes de investigadores, tampoco se van a hacer visibles y no van a ser usables, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, el desafío de la diseminación es fundamental para que se conviertan en materiales objetivamente, digamos, accesibles. Y por otro lado, está nuestro objetivo de colaborar, como les mencionaba antes, con redes transnacionales de investigación, ¿ya? Para interconectar colecciones actualmente aisladas. Bueno, este es un punto bien importante sobre el cual va a hablar Jennifer más adelante, pero es muy importante hoy en día en el campo de las humanidades digitales
poder poner en relación la información, los textos extraídos de las imágenes de los PDF, con otros proyectos digitales, porque en el fondo, en este mundo de lo que es el Big Data, ¿verdad? Mientras más información global tengamos sobre distintos temas, vamos a tener resultados también mucho más completos, mucho más fieles a la realidad también. Entonces, por un lado, dentro de la primera fase de nuestro proyecto, que ya está completada, estuvo llevar a cabo el inventario de los periódicos de lengua inglesa publicados en Valparaíso en el siglo XIX y comienzo del siglo XX, que la verdad que es un trabajo súper lento, porque hay que ir volumen por volumen, no solamente viendo, digamos, qué ejemplares están y qué ejemplares faltan, o algunos que puede estar extremadamente dañado, que nos falta una página, alguno que no está porque se lo han robado, o qué sé yo, por distintos motivos. También es un inventario de condición, en qué condición material se encuentra cada página. Entonces hay que ir anotando, la página 8 de este volumen está rasgada, esta necesita, digamos, un parche, por así decirlo, esta está arreglada con scotch que hay que eliminar, cosas así muy prácticas, pero en el fondo, ¿qué es necesario hacer antes de digitalizar? Porque no se puede, como les explicaba antes, meter al escáner el papel así nomás, hay que estabilizarlo primero. Y bueno, junto al inventario... ¿Puedes agrandar Perdón. un poquito el PPT? Sí, perdón. A ver... que yo veo muy chiquitito. Sí, sobre todo ¿verdad? Que tiene estos textos. Los que ya están digitalizados, entonces son el Valparaíso English Mercury, que es del año 1843, el Intransigente, que después les voy a hablar de ese título en concreto, The Star of Chile, que digamos en 1904-1906, Valparaíso West Coast Mail, en general estos son semanarios, ¿ya? De Valparaíso West Coast Mail, que circuló en la década de 1860 y 1870, y también que fue una sorpresa muy bonita que nos encontramos cuando digitalizamos los 3 primeros volúmenes del Valparaíso West Coast Mail, nos faltan 5 años todavía, es que en el primer volumen había un conjunto de periódicos de Panamá que circulaban en los vapores. La Crónica Mercantil de Panamá, el Panama Mercantile Chronicle, el Panama Mail y el Correo Panamá, ¿ya? Esto, bueno, por supuesto llama la atención que algunos son muy parecidos, pero edición en castellano y en inglés, que nos habla de la circulación, digamos, en un mundo anglófono y un mundo de habla hispana. Y lo otro es ¿por qué Panamá? ¿Cierto? ¿Por qué Panamá y por qué Valparaíso? ¿Cuál es la conexión? Entonces, lógicamente hay que pensar que antes de la construcción del canal de Panamá, el Istmo de Panamá era el sitio, digamos, fundamental para el intercambio entre la costa pacífica de Sudamérica, de Norteamérica también, y el Caribe, y desde ahí hacia Europa. Entonces, en Panamá, para el mundo del Caribe, hay una riqueza desde el punto de vista de la prensa anglófona enorme. Y hay muchas conexiones también entre editores, entre, digamos, agentes también de, digamos, los principales periódicos que circularon por la costa latinoamericana, o sea, sudamericana, digo, muy fuerte. Como les digo, hemos encontrado también información de conexiones entre editores, etc. Y es interesante que estos periódicos, como ya son de la década de 1860 para adelante, no son solamente periódicos que nos hablen de digamos, importación e importaciones, banderas de buque, condiciones de navegación, que es súper relevante para la historia económica, como decía Jennifer, sino que aquí ya vemos la de modo muy patente, digamos, la circulación de ideas. O sea, por ejemplo, estábamos investigando el tema de ideas sobre la nueva mujer, ¿verdad? The New Woman, con sus derechos. Aquí ya hay artículos circulando en la década del 70 que discuten este tema. También
digamos, y las mismas ideas que uno ve circular en Valparaíso, etc. Por ponerles un ejemplo solamente, pero ya hay artículos con contenidos culturales, circulación también de material literario, súper interesante. Entonces, este es el catastro de lo que ya tenemos listo y, digamos, en la página. También, bueno, el caso del intransigente quizá vale la pena detenerse. ¿Y por qué lo incluimos? Porque el intransigente, si bien no es directamente anglófono, uno lo podría considerar un caso de foreign language press en sentido inverso. Una familia norteamericana que se instaló en Valparaíso, siendo una familia misionera, ya, digamos, cristianos misioneros de la iglesia presbiteriana, y desarrollan este periódico, que tiene un título bastante combativo, por así decirlo, ¿verdad? Y efectivamente, sobre todo Ruth Weatherby, que fue la hija de este pastor protestante y que se hizo cargo del periódico, fue, digamos, una vocera del movimiento, digamos, no solamente de la temperancia, principalmente, norteamericano y, digamos, en Chile. Entonces le interesaba mucho publicar en castellano para llegar a su público, pero también de muchas ideas que tienen que ver con el movimiento feminista norteamericano en ese momento. Entonces nos pareció que era un diario extremadamente interesante, como les digo, un ejemplo inverso de prensa en lengua extranjera, pensando en que ella, su lengua materna era el inglés. Bueno, después voy a explicar un poquito nuevamente la diapositiva. Algunos de los tópicos y temas que hemos ido estudiando, haciendo, digamos, una lectura cercana. No solamente después Jennifer va a hablar de lo que se puede hacer, digamos, como se dice, distant reading, digamos, digamos, trabajando en las bases de datos, digamos. Pero digamos, a través de una lectura cercana, algunos de los temas que ya hemos ido investigando a través de este corpus es, por ejemplo, la representación de los pueblos originarios, los mapuche y los indígenas, visto por estos ojos que en el fondo no son los mismos de la prensa chilena, sino que son más bien de esta prensa más anglo y que ya tenía ciertas representaciones en la retina provenientes del Reino Unido, ¿cierto? También las intervenciones políticas en campos como libertad de comercio, la libertad religiosa, los nacionalismos, etcétera. Son muchos campos. También, como les mencionaba antes, el debate sobre la nueva mujer y la educación femenina, la recepción, por ejemplo, de Mill en Chile, ¿verdad? De John Stuart Mill, etcétera. También conflictos sobre la gradual hibridación cultural de la colonia, que también es interesante, o sea, este tránsito de una comunidad que era más colonial a una comunidad que se va haciendo cada vez más híbrida, es muy interesante en ese sentido, en cuanto a los referentes que va considerando. Entonces, y también todo este tema de las mediaciones y apropiaciones culturales, qué leían, ¿verdad? Cómo lo adaptan, cómo lo leen, y también qué publican, porque hay mucha gente publicando en Valparaíso, estoy pensando en literatura, poesía, ensayo, etc. Bueno, Jennifer va a seguir con el apartado que sigue ahora. Sí, gracias, Michelle. Así que ahora para el tema de difusión, de lo cual Michelle estaba hablando antes, que es tan importante, es muy bueno que tenemos este convenio con la Biblioteca Nacional, porque sabemos que van a poner los diarios en su biblioteca digital, así que están abiertos para todo el mundo. Pero también, como estaba explicando Michelle, es muy importante para nosotros que tenemos estas redes, entre otros proyectos de diarios del siglo XIX, y también del Foreign Language Press. Así que hemos montado este sitio Omeka, que es un, no sé si han
oído de Omeka, pero es una plataforma que se usa mucho en las bibliotecas, porque no quiero entrar mucho en los como weeds de por qué hemos elegido eso, pero para bibliotecas es súper importante el metadata, el data que está conectado a cualquier objeto digital, para que los investigadores puedan buscar información, por ejemplo. Así que este archivo digital en plataforma Omeka tiene conectado a cada PDF y cada PDF es un número del diario. Por ejemplo, lo que publicaron el 6 de septiembre de 1906, digamos. Así que si era 6 páginas o 12 páginas, todos están conectados en un PDF. Y cada PDF tiene todo el metadata de fecha, de a dónde está publicado, de unos temas. Poco a poco con estudiantes estamos hablando, poniendo como subject headings. ¿Cómo se dice, Michelle? Perdón, como los tópicos que aparecen dentro de cada ejemplar. Entonces, en la medida en que vamos identificando los temas y los tópicos relevantes dentro de cada número y los vamos poniendo dentro del metadata, se facilitan las búsquedas en el fondo, que es un trabajo muy grande en el fondo que toma mucho tiempo y por eso mismo ha sido muy importante contar con colaboración para eso. Porque es importante para este tema de metadata que los subject headings, los tópicos, siguen la forma de Library of Congress, para que en todo el mundo la gente pueda buscar las mismas palabras, las mismas headings, tópicos y todo eso. Así que los estudiantes primero tienen que identificar tópicos de cada número del diario y después ver exactamente cómo el Library of Congress los explica y poner esta frase y no otro. Así que estamos trabajando con eso y también quiero decir que es impresionante para nosotras lo bueno que son estos PDFs. Es como puedes leerlos perfectamente. Es increíble lo que han hecho el equipo digital de la Biblioteca Nacional con nosotros, pero el equipo nos capacitaron y es sus máquinas, sus scanners, que son realmente impresionantes. Así que eso es state of the art y las imágenes esperamos que van a durar mucho tiempo y van a ser de mucha utilidad. Y Michelle, ¿puedes pasar al próximo? Gracias. También Omeka tiene la posibilidad de agregar lo que se llama exhibits, que son como un exhibit virtual de objetos digitales. Así que los estudiantes están empezando a buscar temas muy interesantes que contienen los diarios para iluminarlos. Y cada uno de estos temas, por ejemplo, tenemos 19th Century Trade and Trade Policy, History of Epidemics, the Pacific Steam Navigation Company, que era tan importante en la historia de realmente toda la costa de Sudamérica. Cada uno de estos exhibits contiene páginas de los diarios mostrando a investigadores lo que pueden encontrar dentro de estos PDFs si buscan por tema. Y los estudiantes dan como un cuento, un narrative y también páginas, y imágenes y avisos de los mismos diarios que tenemos. Y ahora Michelle va a seguir con la última parte de la charla. Muchas gracias. Ahí creo que por fin puedo poner modo de presentación, así que creo que se ve un poquito mejor. Entonces,
bueno, ¿qué partes entonces de este proyecto están actualmente en desarrollo, verdad? Porque hemos hablado de lo que hemos hecho hasta ahora, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que se viene? ¿Y qué es lo que estamos haciendo ahora? Hablamos aquí entonces de una fase, perdón, estoy tratando de ajustarme, no sé si ustedes pueden ver la página completa o no pueden ver el título ahí. No se ve el título completo, se lee ideas en forma digital, falta la línea de arriba parece, pero si tú lo Ya, lees, perfecto. lo Sí, demás se ve bien. Sí. sí, déjenme achicar un poquito más entonces y ahí lo pongo. Ahí está perfecto. Sí, no tanto, Sí. todavía no. No, pero como dice Claudia, si tú lees el título, porque se agradece que esté más grande la... Perfecto. Entonces, espérenme un segundito, acá estamos. Bueno, la segunda fase del proceso ya va más directamente a lo que es la circulación internacional de ideas, que es lo que en el fondo nos interesa ir rastreando, ¿ya? Entonces, la fase 2 de este proyecto que está en proceso está el desarrollo del sitio en WordPress, que se llama Anglophone Chile, ¿ya? Ahí hay un pantallazo del sitio. Yo lo acabo de poner en el chat también, para que si lo pueden... Perfecto, ya, gracias Vero. Entonces ustedes pueden acceder a Anglophone Chile y desde este sitio de WordPress que está, digamos, creciendo de a poquito, ya tiene algunos contenidos ya, pero tiene que seguir creciendo. Bueno, este sitio se quiere convertir de alguna manera en, como dice ahí, en un hub de investigación sobre la presencia de comunidades anglófonas en Chile. Y en la medida de lo posible, después ir haciendo los links con el estudio de otras colonias, ¿verdad?, británicas en Latinoamérica y en otras partes del mundo. Y al mismo tiempo, bueno, estuvimos en una pasantía de investigación en el Digital Lab de la British Library, ya en diciembre del año pasado. Este año con la pandemia, claro, digamos, se interrumpió todo eso, pero siempre mantenemos contacto con ellos. Pero tuvimos aparte de aprender muchísimo de las posibilidades de lo que se puede hacer con los datos extraídos a partir de los PDF, eventualmente de los periódicos digitalizados, empezamos a experimentar con esto del topic modeling, que les va a explicar Jennifer más adelante, con las visualizaciones y tantas posibilidades que en este sentido la informática le entrega a las humanidades. Por otra parte, bueno, ahí también pudimos estar con algunos ingenieros del Alan Turing Institute, que funciona dentro de la British Library, que tienen un proyecto muy bonito sobre trazar esta circulación internacional de ideas a través de los desplazamientos al interior del Imperio Británico del siglo XIX a través de, digamos, las máquinas, o sea, básicamente los vapores, los trenes, etcétera, etcétera, que Jennifer les va a explicar más adelante. Y lo que se viene hacia el futuro, ¿verdad?, son desafíos técnicos, que es determinar las mejores prácticas de trabajo con OCR, ¿ya? Para mejorar, digamos, los contenidos segmentados. También agregar al sitio Omeka, que es un sitio espejo del sitio de WordPress Anglophone Chile, donde está alojado el archivo. En todo caso, el archivo de prensa que está en Omeka se puede acceder desde Anglophone Chile. Hay un menú que se desplaza y ahí está el acceso también directo al archivo que está en Omeka. Y agregar ahí también la funcionalidad de poder realizar búsquedas en todos los textos. O sea, en este momento ustedes pueden bajar un periódico que es un PDF y a ese PDF se puede hacer una búsqueda como cuando uno busca una palabra dentro de un texto que está en formato PDF. Pero la idea sería poder buscar ciertos conceptos en la globalidad del archivo, ¿verdad? Que no sé si han tenido la oportunidad, por ejemplo, de utilizar el British Newspaper Archive, ya el archivo de periódicos de la British Library, que es una maravilla, es decir,
ustedes ponen un concepto, una palabra en la búsqueda y te aparece los resultados en todos los periódicos que están digitalizados en todos los años, ¿ya? O sea, hace el barrido completo, ¿ya? Entonces, bueno, es como un ejemplo a seguir en el fondo de ese proyecto, muy bonito. Y también, digamos, hacia el futuro sería hacer el link de este archivo digital a redes globales, como les explicábamos antes, y proyectos que trabajan con Big Data, ¿ya? Y sobre eso, digamos, va a explicar Jennifer en un ratito. Bueno, aquí realmente. Jennifer, ¿sigues tú entonces? Sí, gracias. Así que realmente volviendo a donde empezamos, hay muchos objetos ahora que se puede digitalizar y es muy importante por razones de protección patrimonial, de conservación, de accesibilidad global y todo eso. Esta misma semana postulamos yo con Michelle a este fondo Endangered Archive Program de la British Library, que es un fondo muy bonito de dar becas para digitalizar todo tipo de material en todo el mundo que sea como endangered, que sea súper frágil o por razones políticas o por razones de cambio climático, por muchas razones. Así que hay otros proyectos ahora de Endangered Archive Program acá en Chile. Hay uno actualmente que está conservando, yo creo que es cartas conectados con la historia de los mapuche, ¿verdad, Michelle? Sí. Así que postulamos nosotros para fondos para la segunda etapa de este mismo proyecto. Pero aparte de este que ya hemos hablado, de protección patrimonial y accesibilidad y todo, hay un tema muy complicado que es sostenibilidad, porque yo pensaba al empezar con este proyecto, qué bueno que vamos a digitalizar y después vamos a tener estos diarios para siempre. Nunca les puede pasar nada. Pero como yo estoy segura que ustedes unas veces han intentado de abrir un archivo digital viejo que ya no se puede abrir, ¿cierto? Porque la plataforma ha cambiado o el app ha cambiado, algo así. También se puede pasar cosas con archivos digitales, se pueden corrupt y pasa mucho y también son difíciles de, ¿qué es la frase? De storage, porque son tan grandes. El almacenamiento. Sí, gracias. Que realmente pensamos que es gratis almacenarlos, pero realmente no es ni en tema de cambio climático, ¿verdad? Porque usa mucha electricidad y todo eso. Así que al mismo tiempo que estamos desarrollando este proyecto, estamos pensando al futuro, ¿cómo vamos a guardar estos objetos digitales? Porque igual como los diarios, se pueden fácilmente desaparecer. Así que con eso estamos pensando y Michelle ahora les va a explicar un poco de las teorías que están guiándonos en este proyecto para terminar. Sí, bueno, estamos eso sí, ahora en la hora, así que no sé cómo estamos de tiempo realmente. ¿Les parece sí. si nos abrimos a las preguntas, al diálogo, y después, si es que hay tiempo, nos referimos a esto? ¿Sí? ¿Les parece bien? Sí, por nuestra parte sí. Ok, yo, bueno, primero decirles que mientras las escuchaba, muchas veces las he escuchado en los pasillos, nos hemos encontrado en distintas instancias, también con Jennifer, y uno siempre más o menos se hace la idea de lo que están haciendo, pero escuchándolas en este momento, realmente creo que es agotador lo que han hecho y al mismo tiempo fascinante
Así que la felicito en primera instancia. Creo que se han mostrado en estas jornadas proyectos realmente valiosos, pero al mismo tiempo eh, agotadores, ¿no? Es decir, que hay que enfrentarse a eso y asumirlo. Es todo no sé, una gran valentía también y una gran vocación que tienen que tener. Antes de dar la palabra, quería yo hacerles una pregunta mientras las escuchaba. Bueno, una etapa consiste en proteger, en poner en disposición esta fuente, pero otra cosa distinta corresponde al análisis de ese material ya rescatado, ya disponible. Entonces, no sé si podrían referirse más detalladamente sobre esta etapa del análisis del material en función de dilucidar las posibilidades que nos ofrecen las humanidades digitales. Esa es una primera pregunta, y la segunda pregunta que me quedó dando vuelta es, sabemos que los periódicos en general ofrecen intereses multidisciplinarios. En ese sentido, ¿cuál es el alcance que puede tener un archivo o data como este para otras disciplinas? Que algo mencionó por ahí Jennifer. Yo puedo compartir algunos de los materiales que ha estado trabajando Jennifer en Estados Unidos con sus estudiantes, que en realidad vienen de ciencias de informática, ¿verdad? Sí. Entonces, Así que yo, lo siento, Michelle. No, sigue tú. Yo puedo intentar contestar la primera pregunta sobre qué podemos hacer con todo este data. Eso es la pregunta, ¿verdad? Así que quisimos empezar con lo que podemos hacer muy al futuro, no actualmente. Pero cuando estábamos researchers in residence al British Library, estás súper interesada con este instituto que estaba mencionando Michelle antes, Living with Machines, parte del Alan Turing Institute. Y lo que están haciendo es una pregunta súper chico. Su pregunta es, ¿cómo cambió la vida humana con el Industrial Revolution en Britain? Y cómo investigar esta pregunta usando todo el data que tenemos del siglo XIX, cuando empezó la gente a guardar data como the data explosion, ¿cierto? The information explosion. Así que ellos también es un grupo multidisciplinario, así que hay computer scientists, historians, economists, neurologists. ¿Qué más, Michelle? Bueno, Literature. sí. Y lo más interesante, o sea, y también están estos programadores que están elaborando herramientas, están trabajando con códigos, algoritmos, ¿verdad? Para poder rastrear esta información en grandes bases de datos, de Big Data. Entonces, ellos son los primeros en interesarse en archivos digitales que estén extrayendo la información y poniéndolo a disposición, digamos, de cualquier investigador para poder ir haciendo interconexiones entre archivos. Entonces, por ponerles un ejemplo, a ellos les interesaba mucho este tema de que los periódicos viajaran, en el caso de Valparaíso, por la costa sudamericana, por el canal de, el Istmo de Panamá, todavía el Caribe, la ruta Valparaíso-Liverpool, etcétera, porque cuando uno mapea eso, se da cuenta cómo la información y las máquinas viajaron a través de máquinas también, ¿verdad? De los vapores, de los trenes, etcétera, etcétera. Entonces, pero efectivamente lo que buscan ellos es trabajar interdisciplinariamente con gente también que haga el análisis de esa información, o sea, como el close reading, ¿verdad? Entonces, también es un campo para nosotros los humanistas, no sacan nada los programadores con trabajar solos, porque tiene que haber gente también que haga las lecturas de esa información. A ver si voy a mostrar la lámina siguiente, que hay algunos ejemplos de lo que la Jennifer ha estado haciendo con los alumnos, ¿ya? En Estados Unidos.
Sí, así que eso es topic modeling. Y no sé si les interesa, si lo explico o solamente, no sé cuánto quieren saber realmente, porque es súper detallado, ¿verdad? Pero bueno, Brevemente. eso es, estamos experimentando con métodos de analizar data del British Library Newspapers, porque ya no tenemos el texto extraído de nuestros diarios anglo-chilenos. Pero eso es un estudio que estamos desarrollando con los estudiantes en Computer Science, que hemos extractado muchos artículos sobre Lord Cochrane, el famoso Lord Cochrane de Chile, de los British Newspapers, y después aplicamos una serie de algoritmos para agrupar palabras que aparecen cerca unos a otros de manera constante en los artículos. Estos grupos se llaman topics y a veces parecen como aleatorios, pero otras veces pueden ayudar a iluminar diseños en la forma en que los periódicos, por ejemplo, hablaron sobre temas específicos, por ejemplo, aquí Lord Cochrane. Así que esto es una ilustración de Topic Cluster 4. Incluye palabras y otra vez, esos son todos topics de artículos sobre Lord Cochrane que ya hemos traído o extractado de los diarios. Tenemos muchas palabras negativas como death, pain, hypocrisy, tension, y esos son conectados con las palabras Scottish y Stoic. Y para mí es muy interesante lo que dice de national identity, ¿cierto? Pero no, es más como lo que pensaron los ingleses de los Scottish, ¿cierto? Es súper interesante. Considerado como una colección de palabras conectadas, nos puede indicar cómo estaban hablando de Lord Cochrane los ingleses en el British Press. Y lo que más me interesa en estos métodos de analizar con Big Data, como ya está diciendo Michelle, es que no excluyen la práctica tradicional de crítica literaria de ninguna manera. Realmente lo que descubrimos a través de estos métodos de Big Data, de los cuales muchas veces se dicen distant reading, solo adquiere significado cuando lo situamos en el contexto de nuestros métodos de análisis más tradicionales como close reading. Así que podemos leer el texto de Lord Cochrane y después ver cómo estaban hablando de él y conectar close y distant reading para entender mejor su situación entre, por ejemplo, la prensa inglesa. Muy bien. Muchas gracias, Jennifer. No sé si van a complementar algo más o le damos la palabra aquí a la audiencia que está haciendo ya preguntas. ¿Les parece? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Ok. No sé si es que sacamos la presentación para vernos las caras o necesitan la presentación para mostrar otras cosas. Mira, puede ser que la necesitemos según las preguntas. No sé. Ok, entonces la dejamos ahí. A ver, aquí Claudia pregunta si hay tiempo. Es impresionante todas las aristas de estudio que el proyecto permite. Mi pregunta apunta, de todos modos, a algo más convencional. Cuando señalan que en la etapa 2 y 3 se abre más la colonia inglesa a la comunidad local, ¿se visibiliza un diálogo entre los medios de prensa angloparlantes y los hispanohablantes? Debates, polémicas, réplicas, citas, referencia. Sí, Jennifer, si quieres puedo contestar esto en base a un tema que estuvimos investigando sobre la recepción de John Stuart Mill en Chile, Sí, ¿ya? por Por favor. ejemplo.
Sí, porque eso es como un caso que, pero sí, efectivamente hay diálogo. Muchas veces, digamos, hay un diálogo crítico, o sea, perdón, una opinión crítica de parte de la prensa anglófona de Valparaíso a la prensa chilena o a ciertos medios de prensa. Quizá lo primero es tener claro que en general la prensa anglófona de Valparaíso era, podríamos decir, de una corriente liberal, si pensamos en el contexto del liberalismo y conservadurismo chileno de fines del siglo XIX, ¿ya? Porque pensemos que era una prensa que apoyaba la libertad religiosa, por ejemplo, que era un tema sensible, ¿verdad?, para el Partido Conservador, etc. Entonces, tiene muchas aristas muy interesantes. Entonces, en el caso en concreto, por ejemplo, la recepción de John Stuart Mill, al principio, The Chilean Times, que fue un periódico súper importante que circuló más de 20 años en Valparaíso y en la costa sudamericana, en otros países también por barco, al principio tuvo una lectura crítica, ¿ya? Pero al mismo tiempo, después la misma prensa, o sea, el mismo Chilean Times, los editores empezaron a hablar en contra de la interpretación que había hecho el estandarte católico de la prensa chilena contra Stuart Mill, ¿ya? A esto se fue sumando todo el debate de la educación. Sabemos que Stuart Mill a través de Martín Navarro fue siendo difundido en Chile, ¿verdad? Entonces, y al mismo tiempo, el mismo Barro, o sea, fue llegando al mismo ministro Amunátegui, las ideas de Stuart Mill, ¿verdad? A través de la traducción, etcétera, etcétera. Entonces, es muy interesante en ese sentido que el Chilean Times fue haciendo un giro radical hacia Stuart Mill. ¿Ya? Al principio lo criticó, después cuando empezó a encontrar la oportunidad para criticar al estandarte católico, que era extremadamente conservador en su opinión de Stuart Mill, lo hizo, y después terminó dándole su respaldo absoluto al ministro Amunátegui y a las reformas que llevaron a permitir el acceso a la mujer a la universidad en Chile. Entonces, efectivamente, hay casos en que hay un diálogo concreto, respuestas, críticas con Chile. Y hay muchísima opinión sobre el debate parlamentario chileno, sobre temas súper contingentes, o sea, no solamente las leyes laicas, por ejemplo, pero toda la o sea, cada ejemplar nos entrega apartados con información del Congreso. Y lo bonito también es que estos diarios muestran toda esta información nacional, con una perspectiva bien crítica, como decíamos, a veces favorable también, según sus intereses, pero lo va combinando con información internacional, donde abunda la información del Reino Unido, pero también del mundo en general. Uno se entera de lo que está pasando con la guerra del opio, qué está pasando en Medio Oriente, en Turquía, en los Balcanes, en la fiebre de oro en California, en Australia, qué sé yo, y todo eso al mismo tiempo dialogando con lo nacional. No sé si por ahí te contestamos, Claudia, o es algo más Sí, muchas específico. gracias. Sí, sí. Ya, de nada. Y una cosita para agregar, no es que soy obsesionada con métodos de Big Data, pero estoy súper emocionada para el futuro, cuando tenemos archivos digitales de la prensa chilena, igual que la prensa anglo-chilena, porque estamos seguras que copiaron entre ellos, porque así hicieron el siglo XIX, porque no había copyright súper bien protegido, ¿cierto? Y sería súper interesante rápidamente hacer searches para ver cuáles artículos de la prensa chilena copiaron en la prensa anglo-chilena. ¿Me entienden? Y sería mucho más rápido hacer eso de métodos digitales que buscar las fechas y todas las páginas y todo eso. Manualmente. Sí, la copia era... La circulación de la copia. Sí, sacar archivos y pegarlos, ¿verdad? En ese sentido es súper interesante. Cuando estuvimos en la British Library, primero trabajamos como en una búsqueda manual de lo que la prensa británica digitalizada, que está casi todo digitalizado, digamos, es enorme la base de datos, pero cómo aparecía, por ejemplo, Chile mencionado en el Reino Unido, ya en diarios del Reino Unido.
y de repente nos encontramos con algunas noticias que fueron redactadas en Valparaíso en el Chilean Times, y la misma noticia fue pegada, recorte, ¿verdad?, práctica típica de esa época, y pegada en varios periódicos del Reino Unido, la misma noticia. Y también carteos, por ejemplo, entre el editor del Chilean Times y el editor de tal diario en Liverpool, por ejemplo. Entonces, Acá, sí, no, que hay mucho material para trabajar en ese sentido la circulación, ¿verdad? La circulación de recortes y también de los intercambios de ideas. Perdona, Michelle, que te iba a comentar Sí, que acá Roberto Pérez pregunta cómo consiguen el apoyo de la Biblioteca Nacional, cómo se manifiesta en términos operativos ese apoyo. Sí, es una buena pregunta, Roberto, ¿cierto? Porque los recursos son limitados, ¿cierto? Y como explicábamos al principio, bueno, la biblioteca valora, por supuesto, estas colecciones, pero al mismo tiempo, y tiene lógica, no son prioritarias. Entonces, claro, cuando hay que decidir entre darle horas de laboratorio de digitalización a los diarios chilenos, o darle horas de digitalización en el laboratorio a diarios que no son considerados realmente chilenos, claro, se privilegia lo nacional, ¿cierto? Que es un material más crítico, pensando que todos están en riesgo de desaparecer. Y no solo periódicos, o sea, en los mismos archivos digitales de la Biblioteca Nacional se están digitalizando álbumes fotográficos, mapas, ¿verdad? O sea, todo tipo de materiales, no solamente prensa periódica, muchos libros, todo lo que se publica en memoria chilena, en el fondo pasa por ahí. Y es un trabajo muy lento el de la digitalización, y que necesita capacitación. No cualquier cosa se puede poner en el escáner. Bueno, Roberto sabe bien, ¿verdad? Porque él fue uno de nuestros ayudantes en los laboratorios, y toma tiempo. Y una vez captada la imagen, cada imagen debe ser editada, que es otro tiempo que se necesita. Se debe ajustar, editar, ¿ya? Y después de eso hay otra etapa, que es la de la rotulación con el data, ¿ya? Que también tiene protocolos estandarizados internacionalmente de cómo se clasifica cada imagen. Entonces, bueno, en la Biblioteca Nacional le interesa, ¿verdad? Y nos apoyó porque, bueno, en el fondo ellos te pueden prestar las colecciones, te puede prestar el laboratorio por determinadas horas, pero no tienen ni recursos económicos para pagarle, por ejemplo, a un digitalizador, entonces, ni a alguien para hacer los catastros. Entonces, ahí es donde entramos nosotros, ¿cierto? Michelle Sí. y Jennifer, creo que tenemos tiempo para una pregunta más, y Gonzalo estaba con la mano alzada, no sé si la puedes decir. Hola, quería felicitar por el proyecto. Realmente es fascinante. Uno piensa en todos esos diarios y como que se le hacen agua a las manos por poder revisarlo, ver la digitalización. Especialmente pensando que en general cuando uno ve la historia de Valparaíso del siglo XIX está hecha en gran parte a partir del Mercurio de Valparaíso, y todo lo que no aparece en el Mercurio de Valparaíso un poco como que no existe, que es algo similar al caso de la historia de Chile con el araucano, en el siglo XIX por lo menos. Así que yo creo que las posibilidades que entrega la revisión de esos diarios son gigantescas, es muy interesante, pero tengo una duda específica que me parece relevante resolver, y que es una problemática que yo siempre tengo cuando reviso estos diarios, que tiene que ver con el tiraje. Si ustedes tienen alguna idea del tiraje, porque muchas veces quizás se trata de diarios que son muy pequeños, y aunque existe una cultura en el siglo XIX, una cultura de circulación, de oralidad en torno a los diarios, también es importante saber ese dato para darle una justa dimensión a lo que se escribe, a lo que se publica, y de repente no sobredimensionar cosas que quizás solamente quedan en un círculo muy pequeño. Sí. ¿Tú quieres decir algo, Jennifer? Tú empiezas. Bueno, que creo que tienes razón. Es decir, los datos de circulación, yo creo, es bien difícil, ¿verdad?, obtenerlo, pero lo que sí creo que es interesante cuando uno se encuentra con las referencias a estos diarios, y también el tema de la circulación que tuvieron. O sea,
en ese sentido también creo que hay un impacto importante, sobre todo si uno considera que estos periódicos como fuentes para ver ¿cómo se llama?, la circulación de ideas, ¿ya? O sea, no solamente es la cantidad de lectores, sino que dónde estaban esos lectores, y suscriptores, que también es importante eso, ¿verdad? Porque no eran solo lectores que compraran en el kiosco de la esquina, sino que, o en el vendedor de diario, digamos, sino que también todos los periódicos tienen una dirección de suscripción, un valor de suscripción, y también podemos seguir toda la línea de los agentes que habían en cada uno de los puertos. Entonces, en ese sentido, bueno, si entendemos que si es que hay agentes y hay, digamos, ofrecen suscripciones, hay lectores, ¿verdad? Entonces, eso por un lado, y por otro lado que podemos ver entonces los lugares por donde circuló esa información. Y por otro lado, si uno piensa en los lectores o en la audiencia, no solamente en números, sino a través del avisaje. Entonces, en la medida que vemos que el avisaje empieza a ser en castellano, nos damos cuenta que los públicos no solamente son personas de la colonia o de la comunidad anglo-chilena, empiezan a poner el avisaje en castellano, y eso también les permite ir ampliando el público, digamos, consumidor, cuando ya estos diarios empiezan a tomar la figura de empresa periodística, digamos, después de la década de 1870. No sé si por ahí te contesto un poco, Gonzalo. Sí, absolutamente. Bueno, aquí Cristian Advanter les da las felicitaciones por el proyecto, dice que concuerda con Claudia en cuanto a la cantidad de aristas que se abren, y por otro lado es admirable cómo han explorado métodos de close and distance reading para abordar estos diarios. Muy interesante y ejemplar para pensar en cómo trabajar con archivo. Y dice que no habla porque están los niños atrás dando vueltas. Bueno, agradecerles a Michelle y a Jennifer exponer y compartir este maravilloso proyecto, y le doy la palabra a Claudia o a Cintia por si quieren ya cerrar. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Verónica. Claudia, te doy la palabra final del día. Bueno, muchas gracias por la presentación, Michelle, Jennifer, Vero, y sí, el proyecto es impresionante, así que muchas felicitaciones, y ahí estaremos atentos a las noticias. Y aprovecho de invitarlas a la última sesión que vamos a tener el próximo jueves. El próximo jueves tenemos la primera sesión a las 3 de la tarde, ¿no? Y va a ser una conversación entre Mariela Méndez y María Alba Barbosa, ¿no? A partir de la investigación que ha hecho María Alba en las revistas brasileñas de finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, sobre la gripe española, ¿no? Un eje que va a presentar va a ser la gripe española, y otra va a ser sobre lectores y lectoras, ¿no? Y esa mesa la va a moderar Rebeca Errázuriz, y después a las 6 de la tarde ya cerramos las jornadas con una presentación, ¿no? de Geraldine Rogers, ¿no? Viajes periodísticos y migraciones textuales en la Nueva España de Buenos Aires, María Luisa Carnelli y Raúl González Tuñón, y la presentación va a ser comentada por Antonia Viu y Mariana Morales. Así que quedan cordialmente invitados. El link es el mismo para la sesión de las 6 de la tarde, pero para la sesión de las 3 de la tarde es otro link, así que inscríbanse o me escriben, porque vamos a tener traducción simultánea del portugués al español, entonces hay que hacer un formato un poquito diferente. Eso. Muchas gracias por acompañarnos. Que estén muy bien. Que estén bien. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Ya.